A ver, hay coches que marcan una época, ¿verdad? Y luego hay coches que directamente parecen haber llegado de otro planeta. Esta es la historia de uno de esos. Un vehículo que no es que cambiara la automoción, no, es que la puso patas arriba y redefinió lo que significaba el futuro. Y esta historia la vamos a conocer aquí en Revolución sobre Ruedas. Caído del cielo. De verdad no es una exageración mía. Así, con esas palabras, fue como el filósofo Roland Barthes describió la primera vez que vio el Citroën DS. Porque es que aquello no era solo un coche, era otra cosa. Era una especie de escultura rodante, un objeto cultural que aterrizó de repente en un mundo que, vamos, no estaba ni de lejos preparado para algo así. Y claro, el impacto fue instantáneo. 12.000. Quedémonos con esa cifra. 12.000 pedidos en el primer día. El día de su presentación en el Salón de París de 1955. Para que nos hagamos una idea, es un récord que no se superó hasta más de 60 años después. La gente no es que viera el futuro, es que se puso a hacer cola para llevárselo a casa. Vale, vamos a meternos de lleno en su historia. Porque para entender de verdad al DS hay que viajar a ese momento, a la Francia de la posguerra. Un país que necesitaba, que anhelaba, un símbolo de que las cosas iban a mejor, un icono de ingenio y optimismo. Y de repente apareció este coche. Fue la respuesta. Y es que hasta el nombre era una genialidad. Fijaos en el juego de palabras, DS. En francés, si pronuncias esas dos letras seguidas, D y S, suena exactamente igual que DS, que significa diosa. No podía tener un nombre mejor, la verdad. Hacía justicia a lo que era. Era, sin más, la diosa de la carretera. Pero ojo, que lo más increíble del DS no era esa carrocería que parecía una nave espacial, no. La auténtica revolución, la magia de verdad, estaba oculta bajo la chapa. Y era una de las innovaciones más bestias de la historia del motor. Hablamos, como no, de la suspensión hidroneumática. A ver, para entenderlo fácil, hay que olvidarse de los muelles y amortiguadores de toda la vida. El DS usaba un sistema súper complejo de esferas llenas de gas y un circuito con líquido a alta presión. ¿El resultado? Pues una calidad de conducción que era de leyenda, algo que nadie había sentido jamás en un coche. Es que la gente que lo probaba siempre decía lo mismo. Era como flotar en una alfombra mágica. El coche, literalmente, se deslizaba por encima de los baches, de las carreteras hechas polvo, daba igual. Mantenía una estabilidad y una comodidad que, de verdad, parecía que iba en contra de las leyes de la física. Pero es que la cosa no se quedaba ahí. La genialidad iba mucho más allá, porque ese mismo circuito hidráulico, ese corazón del coche, no solo manejaba la suspensión, que por cierto, era autonivelante, se ajustaba sola. No, también se encargaba de los frenos, de la dirección asistida y hasta del cambio de marchas semiautomático. Era como el sistema nervioso central del coche. Una locura de la ingeniería para aquellos años. Y si hablamos de tecnología, tenemos que hablar de seguridad. Pensemos que en esa época casi todos los coches llevaban frenos de tambor. Pues bien, el DS llega y se convierte en el primer coche fabricado en serie que monta frenos de disco. Y esto no era una mejora sin más, era un salto de gigante. Cambió por completo la capacidad para frenar un coche y por tanto la seguridad de todo el que iba dentro. Claro, un diseño tan avanzado no podía ser cosa de un solo año. El DS estuvo en producción nada menos que 20 años. Y durante todo ese tiempo no paró de evolucionar y de sorprender. La verdad es que su vida da para una película. Todo empieza con ese debut brutal en el 55. Luego, en el 57, sacan el Idea, una versión más asequible para que más gente pudiera tenerlo. 10 años después, en el 67, llega ese rediseño que lo convirtió en un ícono absoluto. Y finalmente, en 1975, después de 20 años, se despidió. 2 décadas de evolución y de estar en la cima. Claro, el problema del DS es que era un coche caro. No todo el mundo se lo podía permitir. Así que Citroën tuvo una idea brillante. En el 57 lanzaron el IDE. Por fuera era prácticamente el mismo coche, con esa carrocería espectacular. Pero por dentro llevaba una mecánica más sencilla, más convencional, y un sistema hidráulico simplificado. Fue una jugada maestra, la verdad, porque así acercaron ese sueño de conducir el futuro a muchísima más gente. Y entonces llegó 1967. El diseñador Roberto Prons se puso al mando y le dio al DS el look que todos recordamos, el que le dio el famoso apodo de tiburón aquí en España. Le afiló el morro y le puso esa cubierta de cristal con 4 faros. El resultado fue, una de las miradas más reconocibles y espectaculares de toda la historia del motor. Pero es que esos faros no eran solo para fardar de diseño, que va, los dos de dentro giraban a la vez que el volante.
¿Qué significaba eso? Pues que por la noche podías ver literalmente el interior de la curva antes de entrar en ella. Una idea de seguridad sencillamente brillante, que demostraba que incluso 10 años después de salir, el DS seguía jugando en otra liga, muy por delante de todos los demás. Pero la leyenda del DS no se escribió solo con tecnología y diseño, también se forjó en momentos históricos de esos de película y en las carreras más duras que uno se pueda imaginar. Probablemente, su día más heroico fue en 1962. El presidente de Francia, Charles de Gaulle, sufrió un intento de asesinato. Su DS oficial fue acribillado, le reventaron 2 neumáticos. A ver, cualquier otro coche se habría estrellado en el acto. Pero el DS no. Gracias a esa suspensión mágica, el coche se mantuvo estable, el chofer mantuvo el control y escaparon a toda velocidad sobre 3 ruedas. Le salvó la vida, literalmente. Y claro, esa capacidad increíble para seguir adelante pasara lo que pasara, pues era perfecta para los rallies. El DS se convirtió en un dominador de las pruebas más duras de Europa, como el mítico Rally de Montecarlo. Su suspensión le permitía, y esto es literal, volar por encima de caminos que hacían pedazos a la competencia. Demostró que todo ese confort y esa tecnología también significaban una eficacia brutal. Es increíble, ¿no? Cómo un coche que nació para ser el colmo del lujo acaba convirtiéndose en un campeón de rallies. Bueno, si a quienes disfrutan de este recorrido les está gustando, un like y una suscripción al canal siempre ayudan a que sigamos contando estas historias de coches legendarios. Y así, después de 20 años en lo más alto, la producción del DS terminó. Pero su historia no acaba ahí. Su influencia, como vamos a ver ahora, sigue muy presente. Casi 1,5 millones. Esa es la cifra total de unidades que se fabricaron contando todas las versiones. Y ese número nos dice algo muy importante. El DS no fue solo un capricho de ingenieros o un ejercicio de estilo para un museo. No. Fue un éxito comercial rotundo. Un coche que de verdad estuvo en la calle y que formó parte de la vida de muchísima gente. ¿Y qué decir de su belleza? Es que es algo que está fuera de toda duda. La revista Classic and Sports Car le preguntó a 20 de los diseñadores de coches más importantes del mundo. ¿Y sabéis cuál eligieron como el coche más bello de la historia? Pues sí, el Citroën DS. El reconocimiento definitivo que venga de los propios maestros del diseño. Al final, la historia de un coche como este también la escriben las personas, los recuerdos. Me pregunto cuántas anécdotas habrá guardadas en la memoria de la gente. Por eso, si quienes nos escuchan tuvieron este modelo o conocen a alguien que lo tuvo, pueden compartir la experiencia en los comentarios. Sería genial leer esas historias. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, quizás la más importante de todas. Si pensamos en todo, en su diseño rompedor, en la revolución tecnológica de la suspensión y los frenos, en lo que supuso para la seguridad y el confort, ¿podríamos decir que el DS es el automóvil más influyente del siglo XX? Ahí queda la pregunta, porque desde luego da para pensar. Porque al final, la historia del DS es un círculo perfecto. Nació como un objeto que parecía llegado del futuro y hoy, tantos años después, cuando vemos uno por la calle, sigue pareciendo que viene del futuro. Una diosa que demostró que un coche puede ser muchísimo más que una simple máquina. Puede ser una idea, una obra de arte y una leyenda para siempre.